Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Luna. Hoy voy a hablarles en esta breve ponencia sobre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Vamos a hacer un breve resumen desde el artículo 1 hasta el artículo 26, lo cual pues mencionaremos y resaltaremos los aspectos más importantes y más interesantes que tiene esta ley y que son bastante importante en materia laboral para nuestro país. Hay que comenzar con que esta ley fue publicada el 13 de agosto del año 2002. A partir de esa fecha comenzó la aplicación de esta ley y aparece suscrita en Gaceta Oficial número 37.540. Entre los aspectos más relevantes que podemos observar dentro de esta ley, podemos hablar de los aspectos generales del nuevo régimen de procedimientos laborales. Están las disposiciones de la ley, los tribunales del trabajo, la inhibición y la recusación, las partes, los términos o lapsos de cumplimiento de los procesos, las pruebas, están los testigos, la declaración de las partes, el procedimiento de juicio, el procedimiento de segunda instancia, el recurso de casación laboral, las reproducciones, copias y experimentos. Es decir, cuando hablamos de todos estos aspectos que conforman esta ley orgánica procesal del trabajo, estamos hablando como de la especie de engranaje que se va unificando en el procedimiento para que posteriormente eso culmine con un arbitraje, con una audiencia preliminar o con un procedimiento ante los tribunales del trabajo. Es decir, todos los pasos que debe seguir la persona. Ante lo expuesto en este momento, cabe señalar que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es una respuesta a la urgente y necesaria transformación de la Administración de Justicia en Venezuela, que por cierto se ha visto duramente golpeada y duramente criticada en los últimos años, y más que todo en este aspecto, en el aspecto en materia laboral. En lo particular de la justicia laboral, que debe tener un norte, es el proteger el hecho social del trabajo. Es un instrumento fundamental del desarrollo nacional que está inspirado, obviamente, en los principios establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, en la garantía de una estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras venezolanas. Esta nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha ocasionado un gran cambio en el aspecto procesal laboral que está siendo todavía asimilado por los abogados dedicados a estudiar la disciplina en materia laboral. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que resaltar dentro de esta ley es la humanización del proceso laboral a través de una ley de procedimientos del trabajo, que utiliza el proceso como un instrumento fundamental para lograr la justicia y la equidad. Con la misma se establece un nuevo proceso en la materia, así como también una nueva organización de la jurisdicción laboral. En este orden de ideas, la ley otorga a los organismos jurisdiccionales del trabajo la facultad para conocer única y exclusivamente de todos aquellos asuntos que sean de carácter contencioso que se produzcan con relación al hecho social del trabajo. Tienen que inmiscuirse en ningún otro aspecto que no sea el netamente laboral.
la ley desarrolla tanto la idea de autonomía y la especialidad de la jurisdicción laboral. Al establecer que conocerán en primera instancia los tribunales de sustanciación, los de mediación, ejecución y los de juicio y las cortes superiores del trabajo, las circunscripciones y los circuitos judiciales en segunda instancia. Igualmente, la autonomía e independencia de la jurisdicción del trabajo la garantiza la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, con competencia en materia de problemática laboral. Por otra parte, también la jurisdicción laboral será ejercida por los tribunales del trabajo previstos en la ley con competencia especializada en materia laboral, en ninguna otra competencia, y con autonomía e independencia de órganos del Poder Judicial. También en este resumen debemos destacar dos artículos que vienen siendo el artículo 5 y el artículo 9, que hablan de la responsabilidad de los jueces y también del procedimiento de los actos procesales, y me permito leer ambos artículos. El artículo 5. El juez o jueza es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente a petición de las partes o de oficio hasta su conclusión. Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Ese es el artículo 5. Ahora vamos a seguir con el artículo 9. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en esta ley. En ausencia de disposición expresa, el juez o jueza del trabajo determinará los criterios a seguir para la realización de los actos. Todo ello para garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el juez o la jueza del trabajo podrán aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando éstas no contraríen los principios fundamentales establecidos en el artículo 1 de esta ley. Allí, obviamente, se habla de las responsabilidades que tienen los jueces y las juezas, y también cómo tienen los requisitos que son necesarios para que se realice este proceso. En síntesis, la nueva normativa sobre procedimiento laboral contenida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone sobre una justicia laboral autónoma y especializada, orientada por una serie de principios con la finalidad de garantizar la protección de los trabajadores a los términos previstos, por supuesto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de esos principios, obviamente, se destaca nítidamente la oralidad, ya que esta no es un simple atributo o peculiaridad, sino un carácter que cimenta y califica todo el sistema procesal, junto a la inmediación y concentración que deben definir los conflictos laborales, sean sustanciados o decididos oportunamente, en atención al carácter alimentario del concepto del objeto de reclamo. Es decir, que den respuestas claras y que den respuestas eficientes y concretas a todo el proceso en materia laboral. Para finalizar, es importante resaltar que en el capítulo 1 de este título se establece una vacatio legis de 1 año desde su aprobación por la Asamblea Nacional y se deroga expresamente
la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo. Y los procedimientos, obviamente, especiales de estabilidad e inamovilidad establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y otras disposiciones legales. Y cuando hablamos del capítulo 2 también establece el régimen procesal transitorio que se aplicará a los procesos judiciales pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. De esta manera doy por concluida mi ponencia, agradeciendo a usted, profesor, por su atención. Muchísimas gracias.